Esta es una producción de MMK Podcast. ¿Quieres saber más sobre los mitos, errores y aciertos más comunes relacionados con la buena alimentación y el rendimiento físico? Beatriz Boullosa y Nicolás Mieriterán son tus nutriólogos de cabecera en Bendita Nutrición. Hola a todos, soy Nicolás Mieriterán y estamos en un episodio más de Bendita Nutrición. Y estoy con Bea Boullosa, también su nutrióloga de cabecera. Estamos muy contentos de recibir mensajes, de ayudarlos a todos ustedes, de responder dudas. Y antes de empezar, yo nada más quiero recalcarles que nos escriban, vamos a responder todas sus dudas. Muchos nos escriben sugiriendo temas, muchos nos escriben sugiriendo dudas. Y en verdad, si tienen dudas muy específicas y nos quieren contar a lo mejor su caso, digamos, por nuestras redes sociales, platíquenos. Y la verdad es que lo podríamos abordar aquí desde el podcast y podríamos hacer algo muy interesante. A mí me encuentran en @NicolásMieriterán. ¿Qué tal? Yo soy Beatriz Boullosa y me encuentran en Instagram como @BeaBoullosa, sus nutriólogos de cabecera. Y como bien dice Nico, nos encantará poderles ayudar. Por lo menos les daremos algunos tips que sin duda pueden ser útiles. Sí, la verdad es que yo tengo varios seguidores que la verdad es que me escriben y les he dado un seguimiento muy puntual y pues la verdad es que puedo decir, Adri es una de ellas, lleva alrededor de 15, 18 kilos y la realidad es que ha sido escuchando, leyendo lo que dice y dándole mi punto de vista, sugerencias, consejos y cosas todavía más puntuales, así que por favor háganle todos como Adri. Muy bien. Oye, Nico, el día de hoy tenemos un tema que creo que es del interés de todos los que nos están escuchando, porque se habla mucho de la glucosa, pero creo que se sabe poco. Pues mira, vamos a responderles todo lo que tiene que ver o todo lo que deben de saber de la glucosa. Y creo que primero es muy importante que sepan que la glucosa es la fuente preferida de energía del cuerpo. O sea, es lo que prefiere. O sea, no prefiere proteína, no prefiere grasa, va a preferir glucosa. ¿Y para qué sirve esta glucosa? Ahorita antes vemos de dónde la encuentran, pero va a servir para darle energía, digamos, a nuestras células. ¿Y a qué células? A las células de los pulmones para respirar, a las células del cerebro para pensar, a las células del corazón para bombear sangre, a las células de los ojos para ver, ¿no? Entonces, si se fijan, pues esa glucosa va a ser importante, porque pues, si no tenemos esa energía, pues a lo mejor el cuerpo pues la puede buscar de otra manera o puede ser menos eficiente y pues hay que tener cuidado de comer como siempre equilibrado, balanceado y no satanizar nada. Efectivamente, Nico. Y justamente como mencionas, la glucosa es este sustrato preferencial para nuestro organismo para poder funcionar. Y yo que trabajo con atletas, pues se vuelve sumamente representativo, no solamente que tengamos glucosa disponible, sino imagínate, vamos a hablar de largos entrenamientos, personas que se van a rodar 6 horas en la bicicleta o que van a correr más de 2 horas o quien corre un maratón o hace cualquiera de estas pruebas de larga duración. Por eso utilizan estos famosos, les llaman geles de glucosa, que no se limitan únicamente a contener glucosa, contienen una mezcla de azúcares que obviamente le brindan energía al organismo. Pero aquí quiero enfatizar en algo muy importante. Esta energía no solamente le sirve a los músculos para poderse ejercitar y en el caso de nosotros que no estuviéramos haciendo una actividad física, poder hacer nuestras actividades cotidianas, sino de manera muy importante le brinda energía al cerebro. Y esto sí lo quiero mencionar porque a veces subestimamos la importancia de alimentar a nuestro cerebro, que recuerden que es quien manda todas las órdenes justamente de que los músculos se muevan, haya contracción muscular, que esté palpitando nuestro corazón. Esas instrucciones provienen de nuestro cerebro. Entonces, si nuestro cerebro no tiene su fuente de energía prioritaria, que es la glucosa, empezamos a presentar irritabilidad, cansancio, ansiedad, porque nos está avisando el cuerpo que le hace falta energía. Y por eso cuando hay dietas muy estrictas que nos limitan este aporte de energía, pues estamos de malas, irritables y pues descontentos, ¿no? Entonces, sí es importante entender que nuestro cuerpo va a necesitar esta famosa glucosa, que esta glucosa proviene del consumo de alimentos, pero pues cada uno de estos alimentos nos va a dar un pico distinto de glucosa, una cantidad distinta de energía, incluso vías hasta
¿cuál nos brinda azúcar inmediata, o energía inmediata? ¿Cuál de estos alimentos se va más hacia reservarse en adipocitos? O se que va a se absorba más lento. O que se absorba más lento, en fin. Okay. Es muy importante saber qué alimentos elegir para que nuestras fuentes de energía sean las adecuadas y no tengamos los famosos picos de glucosa cuando no los necesitamos, y si los tengamos, por ejemplo, durante el ejercicio, cuando se requiere de energía de muy rápida absorción. Ahora, creo que es importante, acuérdense, a ver, todo esto que le estamos platicando, ¿de dónde vamos a obtener esta glucosa? Pues primero de los alimentos, de todo lo que nos aporte carbohidratos. ¿Qué nos va a aportar carbohidratos? Todos los cereales, tanto simples, complejos, arroz, pan, pasta, papas, tortillas. Simples, pues también postres o cereales que no tengan fibra, ¿no? Todas las frutas. La leche de vaca también va a tener carbohidratos. Y pues alimentos industrializados, papitas, postres, fruta en todas sus presentaciones, jugo, todo eso nos va a aportar carbohidratos. Y como siempre les decimos, Bello, a ver, no es que el carbohidrato sea bueno o sea malo, siempre el veneno va a estar en la dosis. Uh-huh. Ahora, creo que tenemos que especificar muy bien dónde sí carbohidrato o dónde no carbohidrato. ¿Por qué? Pues a mí primero me llegan muchos pacientes que comen muy desequilibrado pensando en carbohidratos, y a Bea probablemente le llegan pacientes que no quieren comer tantos carbohidratos, pero tienen una demanda de energía pues muy grande, ¿no? Y además lo necesitan. ¿Qué nos dirías, Bea? ¿Qué les dices tú primero a tus atletas? Y ahorita yo te digo qué estrategias puedo usar en mis pacientes también. A ver, la parte importante es saber que aunque tenemos reservas de energía en forma de grasa en nuestras células conocidas como adipocitos, esta energía no es de fácil acceso para nuestro organismo. Entonces, para aquellas personas que les gusta hacer ejercicio en ayunas, que porque entonces van a mover muchísimo, no quieren perder grasa, entonces piensan que van a mover esta grasa a los adipocitos, tienen que saber que no es así de sencillo. Como bien mencionabas, la fuente de energía preferente para nuestro organismo es la glucosa. ¿Y cuál glucosa? La que está circulando en sangre. Entonces, es importante entender que si nosotros consumimos un alimento, ese alimento está la glucosa circulando en sangre, que va a ser la fuente preferente para nuestro organismo. Si no tiene o se empieza a agotar esta, nunca que se quede en cero, si se empieza a agotar, pues entonces va a recurrir a las reservas de energía que están en el hígado y en el músculo, y ya después, posteriormente, ya después de un largo periodo de ejercicio, se iría a las reservas de grasa o de energía en forma de grasa. Y menciono esto porque sí es importante entender que antes de hacer ejercicio, sobre todo de larga duración o de alta intensidad, vamos a requerir de energía, y entonces es bueno consumir estas fuentes de hidratos de carbono, que puede ser muy conocido el consumo de un plátano, o puede ser consumir avena o incluso un pan con mermelada. Todas estas fuentes de energía van a ser muy útiles porque el organismo las va a poder aprovechar rápidamente para poder arrancar el ejercicio y poder tener una cierta duración. Posteriormente, si el ejercicio tiene una larga duración o una alta intensidad, como mencionaba, difícilmente va a poder acceder a la grasa, porque la grasa se accede cuando hay muy buen oxígeno, cuando entonces el ejercicio es de baja intensidad, ahí es donde pues le es más fácil al organismo acceder a la grasa. Pero si no, entonces necesita nuevamente, después de un determinado tiempo, aproximadamente después de los 60 minutos, sería muy importante volver a brindarle energía. Por eso se usan estos geles de glucosa, estas bebidas deportivas, y entonces así te ayuda a mantener la intensidad y a mantener la duración. Y esto, para mí, creo que es una herramienta muy útil para explicar por qué es importante que nosotros entendamos que lo que comemos tiene que ir asociado a cómo nos movemos. Okay. Entonces, si estás sentado en tu casa viendo la televisión, evidentemente, por ningún motivo consumas una bebida deportiva. Las bebidas deportivas, como su nombre lo dice, están desarrolladas para ser consumidas durante el deporte, no mientras veo deportes, no mientras estoy sentado. ¿Y qué es lo que sucede? Que desgraciadamente uno de los malos hábitos que tenemos los seres humanos es que cuando estamos muy sedentarios es cuando más nos sobrealimentamos. Y estos alimentos que nos están brindando energía, si esa energía no es utilizada, ¿qué pasa, Nico? Pues se va a guardar en forma de grasa. Ahora, creo que aquí vamos a frenar y tocar un punto importantísimo. Para todos los que nos están escuchando, los tenemos que abordar de forma individual. A ver, si
no estás entrenando activamente para algo que dure más de una hora, con un maratón o una carrera en bicicleta, digamos, se me ocurren esas dos. Si recreativamente haces una clase de 45 minutos de ejercicio 3 días a la semana y tienes un trabajo de oficina sedentario como la mayoría de nosotros, tienes que entender que si no estás pudiendo, desde mi ángulo, perder peso o a lo mejor tus laboratorios no salieron del todo bien, probablemente te estás excediendo en carbohidratos. Podría ser, o sea, sí te diría que es importante que lo veas así. Ahora, algo que yo les quiero priorizar, que también es importantísimo, Bea va a estar totalmente de acuerdo. Todos los que nos están escuchando queremos que se muevan, queremos que hagan ejercicio y queremos que tengan un estilo de vida activo porque en sus células hay algo que se llama mitocondrias. Las mitocondrias, si se acuerdan de su clase de biología, muchos de ustedes decían que eran encargadas de la respiración celular. Pero ¿qué hacen las mitocondrias? Les van a ayudar a transformar esta glucosa de los carbohidratos que nos comimos en energía. Y sorpresa, ¿cómo van a tener sus mitocondrias saludables? Número 1, teniendo un adecuado consumo de proteína. Pero número 2, haciendo ejercicio. O sea, no hay, como le decía una paciente, no hay atajo, no tienen un shortcut aquí. O sea, nos tenemos que mover, hay que hacer ejercicio y hay que darle la vuelta al ejercicio y con ejercicio HIIT y fuerza y tener un mucho mejor programa y como les decía, vean otro episodio. Y si llevan el mismo año haciendo ejercicio y como que no ven mejoras, algo está fallando ahí, porque entonces ahora sí. Los carbohidratos no van a ser los malos del juego porque van a estar comiendo saludable, van a estar haciendo ejercicio. Los vamos a ayudar también a estar en un peso saludable y que todo esto que comamos, digamos, el cuerpo lo pueda aprovechar bien y no haya, digamos, como malos entendidos. Es decir, que el carbohidrato lo usen como energía y que no se guarde en forma de grasa. Pero además hay una muy buena noticia. Cuando tú realizas ejercicio y te sales de tu zona de confort y empiezas a generar adaptaciones, generas más fibras musculares, también generas más mitocondrias. Entonces, es una maravilla que el ejercicio nos permite tener más mitocondrias y por lo tanto, si tenemos más mitocondrias, por eso todo el mundo dice, es que tienes un mejor metabolismo. Lo que pasa es que tienes estas células que son como el laboratorio de nuestro organismo que ayuda a procesar todas estas moléculas para transformarlas en energía porque también ayudan a la beta-oxidación y no quiero entrar a clases de fisiología, pero bueno, ayudan a que la grasa también sea utilizada o convertida en energía. Por lo tanto, si ustedes quieren tener un buen metabolismo, pues hagan ejercicio porque el ejercicio no son las calorías que haces durante el ejercicio, es en lo que se transforma tu cuerpo por hacer ejercicio, estas adaptaciones que te van a dar un mejor metabolismo, una mejor máquina, diría yo, para que lo que se coma se transforme en energía. Me gustaría poner sobre la mesa, Nico, el tema de los medidores de glucosa, porque sé que están muy de moda, sé que todas las personas están con este afán de quererse medir la glucosa y yo no estoy de acuerdo en que esta herramienta se utilice de manera indiscriminada por 2 razones. Una, porque es normal que cuando yo consumo carbohidratos, especialmente carbohidratos simples, se suba esta curva de glucosa. Esa es la parte normal y eso no me hace enferma, me hace una persona justamente sana porque así es como funciona nuestro organismo y posteriormente esta curva debe de descender y en algunas personas va a descender más rápido que en otras, va a depender mucho de qué tanto te estés moviendo, qué tanto te estés ejercitando, si estás sedentaria, qué tanto subió. ¿Qué comiste? Muchos ¿Cómo está tu estrés? ¿Cómo dormiste? Millones de factores van a influir en cómo se van a ir moviendo estas curvas de glucosa. Pero es normal que tengamos picos de glucosa después de consumir, repito, estos alimentos. Entonces, siento que las personas que se están midiendo la glucosa sin hacer verdaderamente un diario que reporte cómo dormí, qué me alimenté, qué ejercicio hice antes, qué hice después, pues entonces pueden tener una mala interpretación de los datos. Entonces, los datos por sí mismos no nos dicen nada, es quién los interpreta y cómo los interpreta que va realmente a influir en las decisiones que tomamos. Entonces, desgraciadamente, he visto personas en consulta que se han medido la glucosa y llegan conmigo, creo que tengo resistencia a la insulina, he tenido unos picos de glucosa terribles, es que estoy fatal. Ojo, incluso si no lo saben, cuando hacemos ejercicio, se suben
la glucosa. Debemos de tener picos de glucosa porque nuestro cuerpo está demandando energía, entonces esa energía se libera y entonces debemos de tener esos picos de glucosa. Y no sé si lo saben, pero cuando tomamos alcohol pueden haber disminución de la glucosa. Y entonces cualquiera pensaría, qué bueno tomar alcohol porque cuando tomo alcohol me baja la glucosa. Pues no, justamente los datos deben de ser interpretados de acuerdo a un reporte de las actividades y consumo de alimentos que se está haciendo para tener una correcta interpretación. Pero desgraciadamente eso no sucede. Entonces yo les diría, por favor, no se pongan un medidor de la glucosa de manera indiscriminada. Si realmente quieren saber cómo está su glucosa, si tienen una resistencia a la insulina o no la tienen, ¿qué es lo que deberían de hacer? Ahora, nada más antes de avanzar, yo estoy de acuerdo con Bea. Pacientes que yo veo que tienen medidor de glucosa, primero los vemos de la mano una endocrinóloga y yo. Y primero empezamos con los medidores en pacientes que eran operados de bypass gástrico, de manga gástrica, porque ellos sí pueden hacer picos más altos o más bajos dependiendo de cómo comen, porque la anatomía de su estómago y o del intestino, digamos que se modificó. Y estoy de acuerdo con Bea. Yo creo que en un par de casi tantitos meses, yo creo que hasta los relojes van a empezar a medir la glucosa, pero va a ser demasiado importante que aprendan, como les dice Bea, a tener esta buena interpretación y todos los factores que involucran que se muevan sus glucosas, porque si no, la realidad es que van a estar más confundidos y no se van a ayudar. Ahora, creo que es importante que, uno, hay que abordarnos siempre de manera individual. 2, si tú sientes que en el último 6 meses o un año has ganado peso, estás sedentaria o sedentario, sientes que ese peso que ganaste ha sido a expensas de grasa, también probablemente está subiendo tu estrés, has descuidado tus horas de descanso, pues vale la pena que te hagas unos laboratorios. A ver, primero que nada, acuérdate, tu glucosa en ayuno debe de ser menor a 100 miligramos siempre. O sea, esa es tu glucosa en ayuno. La realidad es que si está cerca de 100 o arriba de 100, la verdad es que no me encanta para nada. Tienes que estar abajo de 100 miligramos decilitro. Si tu glucosa está entre 100 y 126, pues acuérdense que eso ya se considera una prediabetes. Pero acuérdense, o sea, es como un criterio y de todas maneras se necesitan más pruebas y por eso se necesita que alguien lo interprete y no nada más internet. Y si está arriba de 126, ya se podría clasificar como diabético. A mí en lo personal me gusta, igual con la endocrinóloga que trabajo, pedimos tanto glucosa en ayuno como hemoglobina glucosilada. Esta prueba nos dice qué promedio ha tenido nuestras glucosas o nuestro azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Y entonces, pues con esas dos y con una buena historia clínica podemos ver qué abordaje le vamos a dar al paciente. Ahora, también acuérdense que podría haber otros síntomas, como les dije, ¿no? O sea, si estuvieron sedentarios, si ganaron peso, o otra que la verdad es que se puede ver de manera fácil es si empiezan a ver que en el cuello, en las axilas, en los codos, como que se les empieza a engrosar la piel y se vuelve un poquito como de un color más oscuro, como negra o como manchitas. Acuérdense que eso se llama acantosis nigricans y eso es un signo de resistencia a la insulina. Y si tienen resistencia a la insulina, pues es muy probable que sus niveles de glucosa, de azúcar en sangre, pues están yendo más elevados de lo normal a causa de estos cambios en estilo de vida, digamos, negativos que no están pudiendo abordar. Exactamente, Nico. Por lo tanto, yo creo que para cerrar, esta información es compleja, pero espero que quienes nos estén escuchando hayan logrado entender por qué es importante hablar de la glucosa y digamos que en resumen estos serían los puntos que yo les compartiría. Número 1, la glucosa es fundamental para que funcione nuestro organismo. Principalmente nuestro cerebro ama la glucosa, la necesita y sin ella empezamos con irritabilidad, enojo, mal humor, cansancio, etc. Entonces, la glucosa no le tengan miedo, no es mala, es necesaria y es fundamental para nuestro organismo.
Es normal tener picos de glucosa porque la glucosa se tiene que elevar después de consumir alimentos y después se tiene que utilizar. Y obviamente, si ustedes quieren tener unos adecuados niveles de glucosa en sangre, realicen ejercicio. Si ustedes realizan ejercicio, nuestras células van a estar utilizando esa glucosa como fuente de energía para poderse mover y desempeñarse, y entonces no van a tener que estar sufriendo después de problemas como resistencia a la insulina. Entonces, en verdad, si ustedes creen que tienen algún tema en la glucosa, realicen ejercicio. El ejercicio es un excelente mecanismo para tener buenos niveles de azúcar en sangre. No se midan la glucosa de manera indiscriminada, no utilicen estos aparatos, al menos de que se los haya recomendado un profesional de la salud que junto con ustedes esté monitoreando de manera detallada no solamente estos picos o estos comportamientos de la glucosa, sino que además esté reportando cómo durmieron, qué estaban comiendo antes, qué comieron después, qué cantidad de ejercicio realizaron, cómo está su composición corporal, que cómo vean está la su estrés, película completa. Tomaron medicamentos, todo eso también. Todo tiene eso que va a ver. influir en cómo se comporta su glucosa. Entonces, por favor, no se midan la glucosa si no están asesorados por un profesional de la salud. Entonces, para mí, nuevamente, y lo saben, amo y mi parte medular siempre va a ser el ejercicio, promover la actividad física, porque les prometo que cuando están realizando actividad física se regulan estos temas. Por último, creo que es bien importante, no le tengan miedo a los carbohidratos, o sea, no les tengan miedo. Yo creo que no le tienen que tener miedo ni a los carbohidratos, ni a la báscula, ni a estar estresados porque tienen algo social, por su peso. No, no le tengan miedo, acuérdense. Miedo por muchos lados, psicólogos se los pueden decir, puede ser como una ausencia de datos, y además si tienen miedo, su cerebro lo va a crecer y lo va a hacer algo no real, y entonces se van a estresar más y va a subir el cortisol, y ya les vamos a platicar luego del cortisol. No les tengan miedo, déjense ayudar por nosotros, por otros profesionales de la salud. La verdad es que coman el equilibrado, hagan cambios en estilo de vida, duerman bien y recuerden que el veneno está en la dosis. Bendita Nutrición, con Bea Boullosa y Nicolás Mieri-Terán. Esta es una producción de MMK Podcast.